La funeraria San Eterno se alzaba en una calle olvidada, donde las luces titilaban como si algo invisible caminara bajo ellas. Edwin llegó a trabajar ahí convencido de que la muerte no podía sorprenderlo, pero desde la primera noche comprendió que aquel lugar no funcionaba como una funeraria normal. El aire era pesado, denso, casi húmedo, y cada pared parecía guardar un murmullo que no pertenecía a ningún vivo. El jefe de embalsamadores le dio instrucciones precisas: limpiar, drenar, inyectar, cellar, pero nunca abrir la puerta del fondo. Esa advertencia quedó grabada en su mente, aunque la curiosidad comenzó a presionar desde el primer instante. Cada vez que pasaba cerca de la puerta prohibida, la temperatura descendía y un leve crujido se escuchaba desde adentro, como uñas raspando una superficie metálica. Mientras trabajaba, los cuerpos parecían seguirlo con la ausencia de sus ojos. Las máquinas vibraban solas. Los frascos botaban burbujas sin haber sido tocados y un olor extraño, diferente al químico habitual, impregnaba el aire. Edwin intentaba ignorar cada sonido, pero una noche escuchó su nombre, pronunciado con un susurro ronco que venía claramente de la puerta prohibida. Decidió acercarse. El pasillo se alargó de una forma imposible, como si la funeraria quisiera evitar que llegara ahí. La puerta estaba ligeramente abierta, y una corriente helada escapaba del interior. Edwin apoyó la mano en la madera y sintió que pulsaba, como si algo del otro lado respirara contra ella. Una risa suave se mezcló con un quejido profundo. La puerta se abrió apenas un centímetro más. Edwin retrocedió, y entonces vio una sombra moverse dentro del cuarto prohibido, lenta, alta, irregular, como si un cuerpo estuviera intentando recordar cómo sostenerse en pie. Reunió valor, dio un paso hacia adelante, y entonces la sombra se pegó de golpe al borde de la puerta. La madera tembló bajo un impacto violento, y un ruido similar a un aliento húmedo salió del interior. Edwin sintió cómo el frío subía por su columna, pero no se movió. Algo lo observaba desde la oscuridad, algo que parecía reconocerlo. El foco del pasillo parpadeó 3 veces, y luego se apagó por completo. En la oscuridad total, una voz casi humana susurró de nuevo su nombre, esta vez más cerca, casi detrás de él. Edwin cerró los ojos por un instante, respiró hondo y abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que un olor fétido, espeso y dulce escapara del interior. El olor se quedó suspendido en el aire, denso y dulce, como algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Edwin mantuvo la puerta apenas abierta, pero ese pequeño gesto bastó para que algo dentro se moviera con un roce húmedo. No fue un paso, era un arrastre lento, pesado, como si un cuerpo incompleto buscara dirección. La oscuridad del cuarto absorbía la luz del pasillo, dejándolo todo más frío. Edwin sintió un pulso leve en la madera, como si la puerta respirara. Una corriente helada se deslizó por su muñeca. Algo estaba despierto ahí dentro. Algo que no debía moverse. Algo que conocía su nombre. Un golpe metálico sonó en la profundidad del cuarto. Una bandeja cayó. Luego otra, como si manos torpes exploraran el espacio. El pasillo parecía más estrecho. La funeraria siempre hacía eso cuando algo no quería ser visto. Edwin retrocedió apenas un paso, y el crujido del piso provocó que la sombra dentro se detuviera. El silencio se tensó, y luego la sombra avanzó hacia la puerta con una rapidez violenta. La madera tembló bajo un toque suave, uñas raspando la superficie. La voz que antes lo había llamado volvió a sonar ronca, rota, casi emocionada. Dijo su nombre de nuevo, pero no como un llamado normal, sino como un reconocimiento antiguo. La luz del pasillo parpadeó 3 veces y se apagó por completo. El silencio se rompió con una respiración ajena, pegada a su nuca, un aliento húmedo frío imposible. Edwin quedó inmóvil. Sentía la presencia a su derecha, luego a su izquierda, como si algo lo rodeara sin hacer ruido. La puerta del cuarto prohibido comenzó a abrirse por sí sola. Primero un chirrido leve, luego un empujón brusco desde adentro. El olor que escapó era tan denso que parecía pegarse a la piel. La sombra tomó forma. Una figura alta, torpe, como un cuerpo embalsamado mal reparado. Sus extremidades se movían con rigidez. Un ojo amarillento brilló entre la oscuridad, húmedo, vivo, demasiado atento. La sombra emitió un sonido que imitaba una sonrisa imperfecta. Edwin corrió, al fin, pero mientras escapaba supo algo con certeza. El cuarto prohibido no volvió a cerrarse, y lo que salió de ahí no tenía intención de quedarse atrás. Edwin corrió hacia el salón principal,
sintiendo cómo el aire se hacía más pesado con cada paso. La funeraria parecía estirarse, como si los pasillos respiraran junto a él. Detrás, el sonido húmedo avanzaba con calma, seguro de que tarde o temprano lo alcanzaría. No era un solo cuerpo, eran varios. Las sombras se movían siguiendo un ritmo torpe, como si estuvieran aprendiendo a caminar otra vez. Al llegar al salón, el terror lo detuvo. Las mesas estaban vacías. Las sábanas que debían cubrir a los muertos estaban tiradas en el suelo, arrastradas en direcciones distintas, como si los cuerpos hubieran bajado solos. Su respiración se volvió errática. No había forma de que todos hubieran desaparecido sin ruido, a menos que no quisieran que él los escuchara. Un golpe seco resonó a su derecha, luego otro más fuerte en la pared. Una silla cayó sola, empujada por nada visible. Edwin retrocedió hasta chocar con una mesa fría. El olor químico del embalsamado se mezcló con un hedor dulce, fresco, que indicaba movimiento reciente. Un murmullo grave comenzó a formarse alrededor, una mezcla de voces secas que sonaban como si las gargantas hubieran muerto hace años. La puerta principal se cerró con un estruendo. Edwin tiró del candado, pero la madera no cedió. El murmullo creció, deformándose hasta formar una sola palabra que lo atravesó. Edwin. La figura más alta emergió del pasillo. Su cuerpo torcido parecía armado con partes ajenas, sostenidas por una piel tirante. Su ojo amarillento lo observaba con una calma sin vida. Detrás otras sombras avanzaban arrastrándose, imitando movimientos humanos con una lentitud inquietante. Parecían esperar una señal. Edwin intentó retroceder, pero un agarre helado le sujetó el tobillo. Otra mano se aferró a su pantalón, y otra subió por su espalda. Los cuerpos embalsamados se levantaban con dificultad, como si la muerte estuviera intentando reconstruirlos. La figura alta colocó una mano sobre su pecho, presionando justo donde latía su corazón, como si buscara sentirlo para robarlo. El aire se volvió espeso. Edwin sintió como algo oscuro entraba en su cuerpo, no un objeto, sino una presencia. Un vacío que quería ocuparlo. Las sombras lo rodearon, cerrando cualquier escape. La figura inclinó la cabeza, estudiándolo con reconocimiento. La voz habló otra vez más clara, formada por muchas voces a la vez. Siempre fuiste de nosotros, Edwin. El silencio cayó de golpe. La funeraria San Eterno pareció relajarse, satisfecha, como si hubiera recuperado lo que esperaba desde hacía años. En algún rincón, un nuevo susurro nació, respirando por primera vez. La funeraria del silencio eterno. La funeraria Calderón estaba perdida en una calle, donde ni los perros querían caminar. Las cortinas siempre cerradas, las ventanas empolvadas, y un letrero viejo que temblaba con cada viento frío. La gente decía que ese lugar no preparaba muertos. Los guardaba, los domaba, los controlaba para que no regresaran a buscar a sus vivos. Pero nadie se atrevía a repetir esas historias en voz alta, hasta que llegó Adrián, un joven con cara de que nada lo asustaba. Creía que trabajar con cadáveres era mejor, que soportar gente viva quejándose en una tienda. Esa fue su primera mala decisión. El dueño de la funeraria era un hombre huesudo, con ojos hundidos que parecían estudiar tu respiración más que tu rostro. Le dio el trabajo a Adrián sin preguntas, sin entrevista, sin papeles. Solo le dijo algo. Si escuchas que uno te llama por tu nombre, nunca respondas. Nunca. Adrián rió creyendo que era humor negro. Pobre idiota. La sala de embalsamamiento era un cuarto largo. Baldosas grises y húmedas, tubos colgantes que goteaban sustancias raras y 4 mesas metálicas donde descansaban cuerpos que parecían dormidos. Lo que más le inquietó a Adrián no fue la muerte. Fue el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propio pulso dentro del cráneo. El dueño le enseñó el procedimiento. Abrir sin temblar, retirar sin asco, vaciar sin emoción, y luego volver a armar el cuerpo como si fuera una máquina vieja. Pero había algo más. Algo que el dueño hacía en secreto. Cada cuerpo recibía un pequeño corte detrás de la oreja. Algo que no enseñaba. Algo que murmuraba mientras lo hacía. Una oración. O tal vez un trato. Adrián no supo distinguir. La primera noche todo cambió cuando llegó. Una familia desesperada con el cuerpo de una mujer joven. Decían que había muerto de un ataque al corazón, pero su piel estaba tibia, demasiado tibia. El dueño lo notó, sonrió y ordenó preparar la sala. Adrián miraba a la mujer. Parecía que respiraba,
Parecía que luchaba contra algo que él no podía ver. Cuando el dueño clavó la aguja en su cuello, ella abrió los ojos, negros, enormes, vivos. Adrián dio un salto. El dueño también se sorprendió, pero no se detuvo. Solo dijo que era normal, que algunos tardaban en aceptar su descanso, pero Adrián vio otra cosa. Vio que la mujer movía los dedos buscando escapar, que su garganta temblaba queriendo hablar, y cuando logró sacar un hilo de voz solo dijo una palabra: «Ayúdame». Y el silencio de la funeraria se rompió para siempre. Adrián no dejó de pensar en esa mujer. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su mirada suplicante. El dueño actuaba como si nada. Trabajaba, cosía, limpiaba, y hacía ese misterioso corte detrás de la oreja de cada cuerpo entrante, hasta que una noche Adrián decidió espiar. Tenía que saber qué pasaba con esos cuerpos demasiado tibios. Esperó a que el dueño saliera a atender a una familia. Se acercó al último cadáver que habían recibido. Un hombre robusto, con marcas en las muñecas, como si lo hubieran amarrado antes de morir. Adrián levantó suavemente la cabeza del cuerpo. Buscó detrás de la oreja, y ahí encontró el corte, muy pequeño. Pero dentro había algo más. Parecía un hilo, negro, moviéndose muy despacio, como si respirara. Adrián retrocedió, tropezó con la mesa, y el cuerpo abrió los ojos. El silencio se partió con un quejido ahogado. El hombre quiso hablar, pero su lengua apenas se movía. Adrián sintió un sudor frío correrle por la espalda. El cuerpo levantó un brazo, tembloroso, pesado, pero vivo, y señaló la puerta del fondo. Una puerta que Adrián nunca había visto abierta. Antes de que pudiera acercarse, el dueño regresó. Vio a Adrián junto al cuerpo animado, y se enojó como nunca. Lo sujetó del cuello y le dijo que ese lugar no era para curiosos, que la funeraria tenía reglas antiguas, que la familia Calderón protegía al pueblo desde hace generaciones. Protegían del regreso. Adrián no entendía. El dueño respiró hondo y finalmente habló: «Los muertos no descansan solos. Ellos regresan hambrientos de recuerdos. Regresan buscando un alma caliente donde esconderse. Por eso los dormimos. Por eso los sellamos. Por eso hacemos el corte. El hilo que viste no es hilo. Es un gusano de silencio. Una criatura que se alimenta de la última voz del muerto para dejarlo quieto. Pero si alguien interfiere, si alguien abre antes de tiempo, ese silencio se rompe y ellos vuelven a oír. Y cuando oyen, llaman por su nombre». Adrián quedó paralizado. La mentira del dueño era demasiado detallada para ser invento. Y en ese momento, un sonido lo congeló. Alguien susurró su nombre desde la sala de los cuerpos, un susurro rasposo. «Adrián, Adrián, Adrián». 3 veces, como si estuvieran probando su nombre, como si saborearan cada sílaba. El dueño palideció, dijo que ya era tarde, que ahora los que estaban en las mesas sabían que Adrián podía escucharlos, y si podían escucharlo, podían seguirlo. Quiso sacarlo de la funeraria, pero las luces parpadearon, todas las mesas metálicas vibraron al mismo tiempo, y los muertos empezaron a levantar la cabeza lentamente. Adrián corrió hacia la salida, el dueño detrás intentando alcanzarlo, pero la funeraria había cambiado. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas, y las puertas se cerraban solas como si tuvieran vida propia. Desde la sala principal se escuchaban pasos arrastrándose, golpes suaves y respiraciones cortas. Los cuerpos estaban caminando, no descoordinados, no torpes, caminaban directo hacia él, como si supieran exactamente dónde estaba. El dueño alcanzó a Adrián y lo empujó dentro de una habitación pequeña, cerró con llave, y empezó a temblar. Le dijo que había cometido el peor error: responderles, mirarlos, interrumpir el silencio que los mantenía dormidos, porque ahora esos muertos querían usarlo. Querían vaciarse dentro de él. Querían robarle su voz, su calor, su memoria, lo que fuera para volver a sentirse vivos aunque fuera un segundo. Adrián escuchaba pasos detrás de la puerta, golpes suaves, rasguños, y el mismo susurro repitiendo su nombre cada vez más seguro, más claro, más cerca. El dueño sacó un frasco pequeño con un gusano de silencio vivo retorciéndose. Dijo que era la única forma de callar a un muerto, pero que usarlo en un vivo tenía un precio. No volvería a soñar. Nunca. Adrián dudó.
Pero los golpes en la puerta se volvieron más fuertes. La madera empezó a partirse, y el susurro ya sonaba como si estuviera pegado a su oído. Adrián cedió. El dueño abrió el frasco. El gusano saltó al cuello de Adrián y se hundió bajo su piel. La sensación fue helada. Dolor quemante. Y luego vacío. Un silencio brutal dentro de su cabeza, como si alguien hubiera cerrado todas las puertas de su mente. La puerta cayó. Los cuerpos entraron, pero se detuvieron. Lo miraron y retrocedieron. Ya no podían llamarlo. Ya no podían oírlo. Adrián era invisible para ellos. El dueño sonrió satisfecho. Pero duró poco. Uno de los cadáveres lo agarró del brazo, lo arrastró y lo abrió como un animal. Los demás se abalanzaron sobre él buscando devorar cualquier resto de voz que tuviera. Adrián no gritó. No podía. Intentó escapar. Pero algo lo detuvo. Una fuerza triste. Como si la funeraria entera respirara a través de él. Las luces se apagaron. Una puerta se abrió sola. Y un susurro sin sonido se formó en su cabeza. Ahora eres parte del inventario. Ahora tú cuidas el silencio. Desde ese día, la funeraria Calderón sigue funcionando. Las familias siguen llevando cuerpos. Las cortinas siguen cerradas. Y en el fondo del pasillo está Adrián, caminando despacio, sin voz, sin sueños, pelando a los muertos para que no despierten. Mientras espera que alguien nuevo escuche su nombre por accidente,